Saludos, espectador. Estoy increíblemente feliz de verte en nuestro canal. Espero que todo esté bien contigo. Y ahora, pasemos a la historia. El Frente Oriental se convirtió en una pesadilla para el ejército alemán. Los campos de minas soviéticos detenían divisiones enteras. Los tanques estallaban y la ofensiva se asfixiaba. El mando alemán necesitaba hacer algo urgentemente, y dos empresas propusieron dos soluciones. Ambas parecían engendros de la locura de la ingeniería. Ambas prometían cambiar la situación en el Frente Oriental. Pero esta historia comenzó con un problema simple. 22 de junio de 1941. Las tropas alemanas irrumpen en territorio soviético. El Plan Barbarroja está diseñado para una guerra relámpago. El Blitzkrieg. Avances rápidos y profundos de grupos de tanques, el cerco de los ejércitos soviéticos y la derrota de la Unión Soviética en 4 o 5 meses antes de la llegada del invierno. Pero ya en los primeros días de la ofensiva, la Wehrmacht se enfrentó a algo que no esperaba. El Ejército Rojo utilizaba campos de minas a una escala nunca antes vista en las campañas europeas. Durante toda la Gran Guerra Patria, las tropas soviéticas utilizaron más de 70 millones de minas, de las cuales cerca de 30 millones eran antichoque. Se colocaban campos de minas en todas las direcciones del avance de la Wehrmacht, desde el Báltico hasta el Mar Negro. Y cada uno de esos campos se convertía en una trampa mortal. Para la guerra relámpago, la velocidad es crítica. Las cuñas de tanques deben penetrar en la defensa cientos de kilómetros sin dar tiempo al enemigo para reaccionar. Pero un campo de minas detiene este ritmo frenético. Un tanque destruido bloquea la carretera y la columna se detiene. Mientras las unidades de ingenieros limpian el paso, las tropas soviéticas tienen tiempo de movilizar reservas o retirarse a nuevas posiciones. Cada retraso en un campo de minas le costaba a la Wehrmacht un tiempo precioso. A finales de 1941, quedó claro que la guerra relámpago había fracasado. No se logró tomar Moscú. Una de las razones fue precisamente el uso masivo de minas. El desminado con sondas y detectores era lento. Llevaba horas y días. Una sola mina omitida significaba un tanque destruido. Una sola mina antipersona significaba un zapador muerto. El mando alemán necesitaba una máquina que pudiera abrir pasos rápidamente. A finales de 1941, la Oficina de Armamento emitió una tarea técnica. Las empresas Alket, Krupp y Mercedes-Benz fueron convocadas para el desarrollo. Los requisitos eran específicos. Una máquina autopropulsada blindada para el desminado. Un peso no mayor a 40 toneladas y una longitud de hasta 10 metros. El ancho de la franja despejada debía ser de 3 metros. La máquina debía proteger a la tripulación de las explosiones de las minas y del fuego enemigo. La empresa Alket de Berlín resolvió el problema de forma radical. Crearon una máquina sobre 3 ruedas gigantes que simplemente debía aplastar las minas con su peso. Los ingenieros de Alket miraron los requisitos técnicos y tiraron el manual de construcción de tanques a la basura. Nada de orugas, nada de sistemas complejos, solo 3 ruedas enormes que debían ser tan potentes que simplemente aplastarían cualquier mina que encontraran en su camino. La idea sonaba radical, pero la empresa ya había comenzado a plasmarla en metal. Para agosto de 1942, en los talleres de Alket, cerca de Berlín, estaba listo el prototipo. La máquina recibió la denominación UMPE SKF Z617, número de registro NK101, número de fábrica 9537, y se veía como un engendro de la locura de la ingeniería. Una longitud de 6 metros con 28 centímetros,
un ancho de 3 metros con 22 centímetros y una altura de 2 metros con 90 centímetros. Y lo más importante, un peso de 50 toneladas, 10 toneladas más de lo que exigía el requisito técnico. Los alemanes crearon un monstruo que superó todas las limitaciones. El corazón del diseño eran las 3 ruedas. 2 ruedas delanteras motrices y una rueda trasera giratoria para la dirección. El diámetro de las ruedas delanteras era de 2,5 metros. Esa es la altura media del techo de un apartamento. Imaginar una rueda así a tu lado no es fácil, pero lo más inusual no eran las ruedas en sí, sino su construcción. En la llanta de cada rueda se coloca una cadena articulada de bloques de acero macizos. Por fuera parece una cadena de bicicleta, pero cada eslabón pesa muchos kilogramos. Cada bloque se puede reemplazar directamente en el campo si se daña. El sistema de ruedas de paso variable era un invento británico de principios del siglo XX que los alemanes decidieron usar para su dragaminas. En cualquier momento, 3 bloques de cada rueda tocan el suelo. En total, 9 puntos de contacto simultáneos. Esto crea una enorme presión sobre el suelo. La mina explota garantizadamente bajo tal peso. Esa era precisamente la idea. El motor era un Maybach HL120. Un motor de gasolina de 12 cilindros con un volumen de 11 litros con 9 décimas y 300 caballos de fuerza. El mismo motor que se ponía en el Panzer IV. Solo que aquí está instalado transversalmente en la parte trasera de la máquina. 2 radiadores de refrigeración detrás del motor, tomas de aire en la parte superior del cuerpo y rejillas de ventilación en la parte trasera por donde sale el aire caliente. La transmisión está ubicada en el medio de la máquina. De ella salen ejes hacia las ruedas motrices delanteras. El tanque de combustible de 720 litros está situado sobre la rueda trasera. La autonomía es desconocida, pero con tal peso y potencia era claramente modesta. La protección de la tripulación se pensó seriamente. El fondo del casco es doble. La placa inferior de blindaje tiene un espesor de 40 milímetros y la placa interna otros 20 milímetros. Entre ellas hay un espacio de aire. Esto crea una distancia de casi 1 metro desde el suelo hasta el asiento del conductor. Cuando la mina explota bajo la máquina, la onda de choque debería disiparse. Al menos, esa era la teoría. El control de la máquina se implementó de forma inusual. El conductor gira el volante. El volante, a través de un sistema de embragues y toma de fuerza, acciona unos ejes de tornillo sin fin a ambos lados del casco. Los ejes giran en direcciones opuestas. Un eje enrolla una cadena y el otro la suelta. Las cadenas pasan por el interior del casco y están unidas a la rueda trasera por ambos lados. Cuando el conductor gira el volante a la izquierda, la cadena izquierda se tensa y hace girar la rueda trasera a la izquierda. El sistema funciona como un cabrestante, lento pero potente. No se previó ningún control diferencial para las ruedas delanteras, solo el giro de la rueda trasera. Es como una bicicleta, pero de 50 toneladas. Armamento, una torreta de Panzer I modelos A o B. Una pequeña torreta biplaza con 2 ametralladoras MG-34 de 7 milímetros con 92 centésimas. Munición de 2.250 cartuchos. Esto no es para luchar contra tanques, es para protegerse de la infantería enemiga que podría intentar acercarse al dragaminas que avanza lentamente. Tripulación mínima de 2 personas. El conductor se sienta a la izquierda, mirando por una estrecha ranura en el blindaje frontal. Frente a él hay un indicador de posición de la rueda trasera para saber hacia dónde girará la máquina.
El comandante a la derecha, que también es el tirador, maneja la torreta y abre fuego. El blindaje del casco protege contra ametralladoras pesadas, pero solo contra ellas. Cualquier cañón antichoque atraviesa esta máquina de lado a lado. No es un tanque, es un dragaminas. La principal protección es el fondo grueso y la distancia al suelo. Los ingenieros de Alket crearon una máquina única. No existía nada parecido en el mundo. 3 ruedas gigantes, 50 toneladas de peso, blindaje inferior como el de un tanque pesado. Todo para un objetivo: arrastrarse por el campo de minas y detonarlas con su peso. Pero los competidores de Krupp miraron la creación de Alket y decidieron que era demasiado poco. Crearon una máquina que superó todas las expectativas en cuanto a escala de locura. Los ingenieros de Krupp siguieron el trabajo de Alket. Vieron el monstruo de 3 ruedas y 50 toneladas y decidieron que no era lo suficientemente ambicioso. Si 50 toneladas estaban bien, 130 toneladas serían aún mejores. En 1943, Krupp comenzó el desarrollo de su versión de dragaminas. La filosofía era simple: más peso, una franja de desminado más ancha y mayores posibilidades de éxito. Krupp creó una máquina que superó todas las expectativas por su magnitud demencial. Una construcción articulada de 2 secciones, 2 partes unidas por una bisagra en el medio. Cada sección era, de hecho, una máquina autopropulsada independiente. Cada una con su motor, cada una con su par de ruedas. Juntas formaban algo increíble. 4 ruedas de acero de 2 metros con 7 décimas de diámetro. El ancho de la llanta de cada rueda era de 53 centímetros. En las ruedas se ponían bloques adicionales con suelas de goma para la amortiguación. Pero la característica principal era que las ruedas tenían diferentes anchos de vía. Las ruedas delanteras eran más anchas que las traseras. Esto significaba que la máquina despejaba una franja más ancha que su propio cuerpo. Una longitud de más de 15 metros, 1,5 veces la longitud del requisito técnico original. Una altura de 4 metros y un peso de 130 toneladas, más de 3 veces el peso requerido. Krupp convirtió los requisitos técnicos en una burla al sentido común. Cada sección de la máquina estaba equipada con su propio motor, Maybach HL90, un motor de gasolina de 12 cilindros con una potencia de 360 caballos cada uno. En total, 720 caballos de fuerza para 130 toneladas de peso. La potencia específica era de poco más de 5 caballos y medio por tonelada. Para comparar, el tanque T-34 tenía unos 17 caballos por tonelada. La velocidad máxima por carretera era de 25 kilómetros por hora y en terreno irregular de 4 a 8 kilómetros por hora. El desminado debía realizarse precisamente a estas velocidades de tortuga, lenta y metódicamente, aplastando las minas con el peso monstruoso de las ruedas de acero. El blindaje protegía el cuerpo del fuego de ametralladoras. La tripulación era de 8 personas, 2 puestos de mando, 1 en cada sección. La máquina se podía conducir en ambas direcciones sin dar la vuelta. Simplemente se cambiaba el mando del puesto delantero al trasero. 4 asientos con resortes y amortiguadores hidráulicos en cada sección. La tripulación debía soportar los impactos de las explosiones de las minas. La construcción articulada permitía que las secciones se inclinaran una respecto a la otra hasta 22 grados a la derecha o a la izquierda. Un total de 44 grados de ángulo máximo entre las secciones. Esto debía asegurar la movilidad en terrenos irregulares. Las grandes ruedas y un despeje del suelo
de más de 1 metro, protegían teóricamente a la tripulación de la onda expansiva. La construcción se demoró. El 4 de junio de 1943, representantes de la Oficina de Armamento inspeccionaron los componentes listos en la fábrica de Krupp: ruedas, bastidores, elementos de dirección, compartimentos blindados para los motores y la tripulación. El ensamblaje parcial debía terminarse en Essen, pero los bombardeos aliados obligaron a trasladar el ensamblaje final a otro lugar. El 10 de agosto de 1944, la Oficina de Armamento inspeccionó nuevamente el Raumer, ese parcialmente ensamblado, esta vez en Hillersleben. Krupp prometió terminar la máquina en septiembre. No cumplieron la promesa. El 20 de octubre de 1944, Krupp informó que no se pudo terminar la máquina para el 15 de septiembre debido a problemas indeterminados. El nuevo plazo era principios de noviembre. Las pruebas se planearon en Kummersdorf. La construcción terminó en 1944. Las pruebas comenzaron, pero no hubo tiempo para terminarlas. La guerra llegaba a su fin. Los aliados avanzaban por el oeste y el este. El extraño gigante de acero se quedó en el polígono. 2 empresas crearon 2 monstruos con un peso total de 180 toneladas. Ambas máquinas debían cambiar el rumbo de la guerra, abriendo camino a través de cualquier campo de minas. Pero, ¿por qué ninguna de ellas llegó al frente? ¿Qué ocurrió en las pruebas? Verano de 1942. Polígono de Kummersdorf, cerca de Berlín. El monstruo de 3 ruedas de Alket está listo para las pruebas. 50 toneladas de acero. 3 ruedas gigantes, doble fondo blindado. La máquina que debía resolver el problema de los campos de minas soviéticos. Los ingenieros están seguros de que funcionará. Los militares quieren ver resultados. La primera salida mostró un desastre. El manejo de la máquina resultó ser una pesadilla. El conductor gira el volante. Los ejes de tornillo sin fin comienzan a girar. Las cadenas se tensan y tiran de la rueda trasera. Pero todo este sistema funciona lento, con retraso y sin precisión. 50 toneladas de peso crean una inercia monstruosa. La máquina no obedece. El giro comienza con retraso. El radio de giro es enorme. El maniobrar con precisión es imposible. En la carretera firme del polígono, el VSKFZ 617 apenas acelera a 10 km por hora. Los 300 caballos de fuerza del Maybach HL 120 intentan mover esta montaña de metal. La potencia específica de 6 caballos por tonelada es insignificante. Para comparar, el tanque KV-1 tenía 11 caballos y medio por tonelada. El dragaminas alemán es 2 veces más débil en este aspecto. Pero el verdadero infierno comenzó al salir a terreno blando. Las 3 ruedas con bloques crean presión sobre el suelo, pero la distribución del peso es desigual. Las 2 ruedas delanteras llevan la carga principal. En arena, en arcilla, en cualquier suelo suelto, las ruedas comienzan a hundirse. Los bloques se entierran. El motor ruge a las máximas revoluciones. La máquina se detiene y se queda atascada por completo. 50 toneladas de peso se convierten en una sentencia. Los ingenieros alemanes intentaron corregirlo. Cambiaron el ángulo de instalación de los bloques, ajustaron la tensión de las cadenas, modificaron la dirección. Nada ayudó. Los problemas fundamentales de diseño eran imposibles de resolver con ajustes. Y además, estaba el problema del uso en combate. Una máquina de casi 3 metros de altura, más de 6 metros de largo y una velocidad de 10 kilómetros por hora. Es un blanco perfecto para cualquier cañón antichoque. Un cañón soviético de 45 milímetros
destruiría un dragaminas así al primer disparo desde 1 kilómetro de distancia. Un cañón de 76 milímetros lo atravesaría de lado a lado desde 1,5 kilómetros. El blindaje protege solo contra ametralladoras pesadas. El doble fondo de 40 más 20 milímetros está diseñado para las explosiones de minas, pero el blindaje lateral es débil. La torreta de Panzer I era puramente simbólica. 2 ametralladoras MG-34 no ayudarán contra la infantería con rifles antichoque. El mando alemán miró los resultados de las pruebas y tomó una decisión. El proyecto se cierra. La máquina no sirve para nada. Demasiado lenta, demasiado torpe, demasiado vulnerable. En el frente oriental viviría 10 minutos hasta el primer impacto de un cañón antichoque. El VSKFZ-617 fue dejado en el polígono de Kummersdorf. Simplemente lo abandonaron. Ni siquiera lo destruyeron al retirarse. Abril de 1945. El Ejército Rojo avanza sobre Berlín. Las tropas soviéticas capturan el polígono de Kummersdorf. Entre el equipo capturado, descubren la extraña máquina de 3 ruedas. Número de registro NK-101. ¿Qué es esto? No está claro. No hay documentación. Los alemanes, con la prisa, no tuvieron tiempo de destruir nada adecuadamente. El trofeo es enviado a la Unión Soviética, primero a través de Dresde, luego más al este. La máquina es llevada al polígono de tanques en Kubinka, cerca de Moscú. Los especialistas soviéticos tienen curiosidad por saber qué es este diseño. ¿Habrán inventado los alemanes algo valioso? Las pruebas comenzaron en 1947. El 31 de julio de 1947 se redactó el informe final. Los ingenieros soviéticos probaron la máquina en todos los modos, verificaron las cualidades de conducción y midieron el ancho de desminado. Realizaron una detonación con una mina antichoque real. El ancho de desminado, según los documentos, era de 3.170 milímetros. Suena bien, más de 3 metros, pero el ancho efectivo real era muy diferente. Las 3 ruedas dejan 3 surcos estrechos. Cada surco tiene un ancho de unos 50 centímetros. Entre los surcos quedan franjas de suelo, sin limpiar, de más de 1 metro cada una. En total, el ancho efectivo de la franja despejada es de solo 1.900 milímetros, menos de 2 metros. Esto significa que entre las ruedas quedan enormes áreas con minas. Un tanque que vaya detrás del dragaminas puede estallar en una mina en el espacio entre los surcos. La infantería corre el mismo riesgo. El paso no es continuo, sino en forma de 3 estrechos senderos. Un sinsentido total para una aplicación práctica. Luego realizaron la prueba más importante: la detonación con una mina antichoque real. El VSKFZ-617 fue remolcado por un tanque, llevado hasta la mina, y se soltó el remolque. La máquina avanzó por sus propios medios sobre la mina antichoque. Explosión. Una columna de tierra y humo. La máquina saltó y la rueda golpeó de nuevo el cráter con estruendo. Los bloques resistieron. El sistema de fijación es realmente fuerte. El doble fondo aguantó. No hubo perforación del blindaje, pero la tripulación interna sufrió una fortísima conmoción. El mecánico y el conductor quedaron en estado de choque. La onda expansiva pasó a través del casco. A pesar del metro de despeje y el doble fondo, la energía de la explosión llegó igualmente a las personas. Después de una explosión así, la tripulación no podría continuar el trabajo. Se necesitaría ayuda médica, y eso es solo una mina. En un campo de minas hay cientos. Verificaron el blindaje con disparos. Un proyectil de 45 milímetros perforó el blindaje fácilmente.
Un proyectil de 76 milímetros atravesó la máquina de lado a lado. El blindaje protege solo contra ametralladoras pesadas. Contra cualquier artillería antichoque está indefenso. Los especialistas soviéticos dieron su veredicto. Construcción obsoleta, máquina inútil, gran masa, baja potencia específica, mala maniobrabilidad, blindaje débil a pesar de las enormes dimensiones. El ancho efectivo de desminado es insuficiente. Hasta el 40% de la franja total queda sin limpiar. La velocidad de movimiento es insignificante. La capacidad de paso es horrible. La máquina no representa ningún interés para el ejército soviético. Es una rama muerta de la evolución, un ejemplo de cómo no se deben hacer los dragaminas. El VSK FZ-617 fue enviado al Museo de Blindados de Kubinka. Que se quede allí como un ejemplo de la locura de ingeniería del Tercer Reich. Pero si el VSK FZ-617 de 50 toneladas resultó tan inútil, ¿qué mostró en las pruebas el monstruo de Krupp de 130 toneladas? Los estadounidenses que lo capturaron realizaron su propia inspección. Las pruebas de Krupp por parte de los alemanes continuaron hasta el final de la guerra. Ajustes constantes. Nada funciona como debería. El 17 de abril de 1945, la 30ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos captura el polígono de artillería en Hillersleben. Entre el equipo capturado descubren al monstruo. 130 toneladas de acero, 2 secciones unidas por una bisagra, 4 ruedas de acero más altas que una persona. Los estadounidenses no tienen idea de qué es esto. La extraña captura llegó rápidamente a la prensa. La agencia Associated Press publicó un artículo bajo el título «Nueva y extraña arma encontrada en polígono alemán». Los periodistas describieron la máquina como, sin duda, la construcción terrestre más grande que podría aparecer en esta guerra. El propósito de la máquina en ese momento nadie lo conocía. Parece algo entre un tractor y una aplanadora. No hay documentos alemanes. La tripulación huyó. Los estadounidenses comenzaron el estudio. Las conclusiones fueron las mismas que las de los alemanes. Todo igual que con el VSK-FZ-617, pero peor. El manejo es aún más pesadilla debido a la construcción articulada. 2 secciones unidas por una bisagra requieren la coordinación del movimiento de ambas mitades. Los conductores de cada sección deben trabajar de forma sincrónica. La más mínima falta de sincronización y la máquina se gira de lado. En los giros, la bisagra se dobla hasta un ángulo de 44 grados. Esto crea cargas enormes en la unión. Maniobrar con precisión en condiciones de combate es imposible. La velocidad en carretera de 25 kilómetros por hora era teórica. En la práctica, aún más lento. En terreno irregular, 8 kilómetros por hora. Eso es más lento que un peatón. Los 720 caballos de fuerza de los 2 Maybach HL90 intentan mover 130 toneladas. La potencia específica es de 5 caballos y medio por tonelada, incluso peor que en el UPU SK-FZ-617. La máquina se atasca aún más a menudo debido al peso monstruoso de 130 toneladas sobre 4 ruedas. La presión sobre el suelo es enorme. En cualquier suelo blando, las ruedas se hunden hasta los bloques, la máquina se entierra y los motores rugen al máximo. Nada ayuda. Sacar un Raumer S atascado solo es posible con otros tractores. ¿Pero qué tractor tirará de 130 toneladas? El ancho de desminado es de 3 metros con 27 centímetros
según el ancho de vía delantero. Suena impresionante, pero las ruedas son estrechas, de 53 centímetros cada una. Las 4 ruedas dejan 4 franjas estrechas. Entre las franjas quedan enormes espacios sin limpiar. La vía trasera es más estrecha que la delantera, con 2 metros con 6 décimas. Esto significa que las ruedas traseras no pasan por la huella de las delanteras. Entre las huellas queda el campo de minas. El informe estadounidense sobre los trofeos incluso expresó dudas de que esta máquina estuviera realmente destinada al desminado. Ruedas demasiado estrechas para tal tarea. Ancho de franja despejada insuficiente, capacidad de paso horrible, velocidad insignificante. Quizás es un tractor de transporte o un banco de pruebas. No está claro. Los estadounidenses ni siquiera perdieron tiempo en pruebas completas. ¿Para qué? La máquina es obviamente inútil, ni para desminado, ni para transporte, ni para nada más. 130 toneladas de chatarra. El destino de la posguerra fue simple. El Krupp Raumer S fue desmontado en 2 secciones para su transporte. Fue remolcado a un punto de recogida de equipos capturados. Planeaban enviarlo al depósito estadounidense 044 cerca de París para futuras pruebas. Pero la máquina nunca llegó a París. Se pierde el rastro. Si te ha gustado esta historia sobre monstruos militares que nunca llegaron a disparar, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tenemos muchas más historias de locura sobre tecnología militar fallida.